Génesis significa origen o principio. Y este es el primer libro de la Biblia. Explica cómo las cosas y las condiciones vinieron a la existencia. El poder creativo del universo es el pensamiento. Todo aquello que existe tiene primero que ser pensado por alguien antes de que pueda existir. Y de esta manera, toda la creación no es más que la expresión concreta del pensamiento. El Génesis versa sobre este poder creativo del pensamiento. La primera sección, que consiste del capítulo 1 y 3 versos del capítulo 2, trata del pensamiento genérico. El capítulo 2 narra la historia de Adán y Eva y aborda el tema del pensamiento específico, o de cómo una persona dada, como por ejemplo tú, construye toda condición que existe en su vida. Las secciones que siguen acerca de Caín y Abel, la Torre de Babel, el diluvio, la historia de Abraham y su familia, la historia de José y sus hermanos, todas versan en diferente manera sobre el poder creativo del pensamiento, mostrando cómo él mismo es la génesis de todas las cosas que existen. El libro del Génesis es en parte alegórico y en parte histórico, pero como siempre es el caso de la Biblia, las partes históricas son alegorías también. El objetivo de la Biblia es enseñar psicología y filosofía de vida, o verdad espiritual, de manera que podamos saber cómo vivir correctamente. Para este propósito es que se usan alegorías y parábolas, de manera que todo el mundo pueda recibir la enseñanza en el punto de desarrollo en que se encuentre. Y si la Biblia ha de servir para algo, estas parábolas deben ser interpretadas espiritualmente. A menos que usted tenga el significado espiritual detrás de la narrativa, usted no posee la Biblia del todo, solo cuenta usted con la letra muerta, y le hace falta el espíritu que da vida. A los que solo tienen la palabra, Pablo los compara con la esclava, y a los que tienen la interpretación espiritual, con la mujer libre. La interpretación espiritual de la Biblia nos libera al enseñarnos cómo traer salud y armonía dentro de nuestras vidas mediante un entendimiento acrecentado de Dios. La alianza del Sinaí, necesaria y buena en su lugar, denota el esfuerzo por ordenar las cosas desde afuera y es, por supuesto, mucho mejor que la anarquía. Pero aquel que está en el sendero espiritual debe pensar más allá de esto al Jerusalén espiritual, que es el ordenamiento de las cosas desde adentro, mediante la práctica de la presencia de Dios. El estudio de la clave espiritual a la Biblia cambia nuestra conciencia para mejor. Y es esta expansión de conciencia lo que nos permite tener acceso a la revelación superior. Habiendo explicado el libro del Génesis y por ende el poder creativo del pensamiento, proceden entonces los otros libros de la Biblia a ilustrar la manera en que las leyes del pensamiento operan en diferentes circunstancias, pero el Génesis es la base de todo. El que estas líneas escribe se propone, con el pasar del tiempo, tratar sucesivamente con las principales parábolas y símbolos de la Biblia. El capítulo 1 de Génesis pone de manifiesto una revelación dada en las Sagradas Escrituras. Este capítulo y los primeros 3 versos del capítulo 2 son en realidad una sección, y esta sección constituye un compendio de las leyes que gobiernan el pensamiento. Es por ende un tratado científico sobre la naturaleza psicológica y espiritual del hombre, y explica lo que nosotros llamamos demostración o respuesta a la oración. No tiene por objeto ser una historia de la formación del sistema solar o del universo estelar. Como obra literaria, la historia es sublime, magnífica en su alcance, en profundidad de pensamiento y en las alturas sin paralelo del entendimiento espiritual que la misma logra. Nos muestra cómo la humanidad como raza
y cada individuo personalmente llega al conocimiento de la omnipotencia, la omnisciencia y la omnibondad de Dios. El tratado está dividido en 7 partes, o 7 días de la creación. Este arreglo expresa los 7 estadios a través de los cuales pasa el pensamiento cuando emerge del error a la verdad. Al principio hay oscuridad, o ignorancia de esas grandes verdades que en verdad son una verdad. Entonces, gradualmente, la luz comienza a mostrarse, veladamente al principio, pero lentamente ampliando su horizonte a realizaciones cada vez mayores. Lo que llamamos naturaleza no es más que la manifestación de una parte de la creación espiritual de Dios. Es cierto que en demasiadas ocasiones interpretamos mal lo que vemos, o vemos en una forma distorsionada, pero a medida que la luz aumenta más y más, tales conceptos erróneos van siendo descartados paulatinamente hasta que se entiende la verdad real. Este proceso no está siendo simbolizado constantemente por el amanecer de cada nueva mañana. Al principio tenemos la oscuridad, luego el primer destello de luz, y entonces el amanecer viene más y más rápido hasta que emergemos dentro del día en pleno. Podemos ver que esto también constituye la historia de la entrada del individuo al conocimiento de la verdad espiritual. Comienza el individuo con la creencia de la limitación y la separatividad, y entonces en algún momento y mediante ciertos mecanismos se le trae la verdad, y de un pequeño comienzo él gradualmente evoluciona dentro de un entendimiento comprensivo. Una vez más, se encuentra que esta es la historia de cada demostración individual. Cuando se resuelve una dificultad o cuando una carencia es satisfecha a cabalidad, ya sea mediante la oración o tratamiento espiritual, a eso nosotros lo llamamos una demostración, porque demuestra la ley de armonía universal. Se verá que aquí pasamos por el mismo proceso. Primero la sensación de limitación, girando entonces hacia Dios y la gradual realización de su presencia, aumentando la realización hasta que el problema desaparece. El principio. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. La Biblia comienza diciéndonos que Dios es el creador y principio de todo. Las primeras 4 palabras de la Biblia son: en el principio Dios. Se imparte aquí una gran lección, ya que cualquier empresa que esté basada en este principio debe tener éxito en todo respecto. Todos sabemos que Dios está fuera de lo que denominamos tiempo, cuya morada es la eternidad. Isaías 57:15. Por lo tanto, en absoluta verdad, el universo, incluyéndonos a nosotros mismos, está siendo creado de nuevo todo el tiempo. He aquí que yo renuevo las cosas nuevas. Apocalipsis 21:5. No obstante, mientras que estamos en esta tierra, todos creemos, al menos subconscientemente, en la realidad y poder del tiempo. Y así, en términos del pensar humano, creemos en Dios como el inicio de las cosas. La tierra, empero, estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Dios es el creador de todas las cosas, y por ende, todas las cosas que realmente existen son su expresión, y las mismas tienen que reflejar y reflejan su perfección. Esta es la verdad, pero como sabemos, el hombre no sabe esto al principio. El hombre usa negativamente su imaginación para construir toda clase de ideas de limitación, para producir toda clase de miedos y temores que, aunque infundados en realidad, tienen el poder para causarle cualquier cantidad de sufrimientos, mientras que él crea que ellos son verdaderos. El bien tiene una existencia sustancial, independiente sepamos nosotros de eso o no, pero el mal solo tiene la existencia que nosotros le damos cuando creemos en él. Siempre y cuando creamos en él,
el mal aparenta ser tan real como si fuera verdadero. La infelicidad que experimentamos es la misma como si el mal fuera verdad, así como el niño en una pesadilla sufre igualmente durante el tiempo que dura el sueño, como si el sueño fuera verdad. Dios creó al hombre recto, y el mismo hombre se enredó en infinitas cuestiones y peligros. Eclesiastes 7:30. Así, el hombre vive en ignorancia y miedo, pero un día la verdad del ser comienza a amanecer sobre él. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, dándose inicio a su historia verdadera. Notamos aquí que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. El agua en la Biblia representa la mente humana, el intelecto y los sentimientos, si bien en la práctica es siempre la naturaleza emocional lo que es más importante. No es hasta que los sentimientos son tocados que las cosas pasan. El texto dice, sobre la faz de las aguas. La faz representa el poder de reconocimiento. Usualmente nosotros reconocemos a la gente por sus caras, y la venida de la luz es el reconocimiento de la verdad. Primer día. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y Dios dividió la luz de las tinieblas. Génesis 1, 3, 4. Lo primero que este amanecer de entendimiento hace por el hombre es mostrarle que hay una distinción entre la verdad y el error. El hombre sabe ahora, aunque solo vagamente al principio, que todas las experiencias no son igualmente auténticas. Este es uno de los 2 o 3 pasos mayores en toda su historia. Después de esto, el miedo no volverá jamás a tener el mismo poder que antes tenía sobre él. En otras partes de la Biblia, a esta experiencia se le llama la primera resurrección, porque el hombre se levanta desde la tumba de una existencia sin el conocimiento de Dios. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y así, de la tarde aquella y de la mañana siguiente, resultó el día primero. Génesis 1:5. Ahora que el hombre ha entendido que el hecho de que todas las experiencias no son igualmente auténticas, comienza a entender, si bien imperfectamente, que el bien es poderoso y que el error no lo es. Entonces, mediante el uso activo del pensamiento correcto, mediante el uso de su intuición y razón, él puede separar el trigo de la ceniza. Al bien, que es la verdad concerniente a todas las cosas, aquí se le denomina día, y al error y al miedo que le adherimos, al mismo se le denomina noche. Así, el primer día representa el amanecer de la conciencia espiritual. En la Biblia la noche implica limitación, miedo, lío o falta de algún bien necesario, y el día implica realización. Por lo general, el mundo invierte esto, pensando en vez de la noche como la realización, culminando de hecho en la inconsciencia del sueño. En la Biblia, el caer de la tarde que lleva a la oscuridad de la noche es un estado erróneo que debe ser abandonado. El crepúsculo es solo media luz, o menos, a través del cual el hombre debe pasar para entrar a la gloria del amanecer. Segundo día. Dijo asimismo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas que separe unas aguas de otras. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de aquellas que estaban sobre el firmamento, y quedó hecho así. Y al firmamento le llamó Dios cielo, con que de la tarde aquella y de la mañana siguiente se cumplió el día segundo. Génesis 1, del 6 al 8.